Stacy, buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches a todos ustedes. Agradecido primero por esta gentil invitación. Y bueno, vamos a compartir estos minutos. Quisiera primero saber si me están escuchando bien. ¿Se escucha bien el audio? Sí, Sí, doctor, doctor. se logra escuchar. Muy bien. Entonces, a ver, me orientan un poquito para entrar. A ver, vamos a entrar. Vamos a buscar la presentación. Aquí tengo la presentación. ¿Visualizan la presentación? Visualizan Sí, la doctor, presentación. El aborto, una visión integral. así es. Muy Correcto, bien. doctor. Ya, vamos a darle entonces pantalla completa e iniciamos. El aborto, una visión integral. Eh, este es un tema muy amplio, un tema que tiene un debate mundial, no de hoy, sino hace muchos años. Vamos a tratar de visualizar cómo al día de hoy está la situación del aborto a nivel mundial, a nivel país. También vamos a ver sus perspectivas desde el punto de vista médico, político, jurídico y también desde el punto de vista bíblico, ¿no? Por eso es que el título del tema es El aborto, una visión integral. Vamos entonces a ver todos sus conceptos. Voy a tratar de ser objetivo en cada uno de estos parámetros, ¿no? Para que nosotros nos ubiquemos bien, sepamos bien cómo es que se visualiza este problema a nivel eh, mundial y peruano en sus distintos aspectos, en sus distintas aristas. Bien, bueno, entonces vamos a iniciar. Y para mí todo esto comienza, es una opinión muy personal, indudablemente, ¿no? Que todo esto comienza ya hace mucho tiempo, ¿no? Con alguien que dijo, ¿no? No moriréis. Entonces, el que dijo no moriréis, el padre de la mentira, es quien desde entonces hasta el día de hoy confunde, sigue confundiendo a través de las edades, presentando verdades mezcladas con mentiras y de esa manera sigue progresando para que su voluntad sea plasmada, sea hecha también en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, el no moriréis para mí es la raíz de todo lo que estamos viviendo hoy en este tema. La perspectiva médica. Vamos a comenzar con la perspectiva médica, como el aborto es un problema de salud pública, el eterno dilema cuando comienza la vida y los aspectos clínicos y de manejo médico. Miren, el aborto es un problema de salud pública. Los datos de la OMS me indican que entre el 4.7 al 13.2%, es decir, depende de cada país si es rico o es pobre, de todas las muertes maternas se atribuyen a los abortos inseguros. Es decir, la muerte materna es un indicador de salud que me indica qué tan bien o qué tan mal está la atención de salud a las mujeres y sobre todo a las mujeres gestantes en un país, ¿no? Y fíjate que alarma que la muerte materna tenga ribetes altos en el mundo, pero sobre todo es en los países pobres. Y uno de esos componentes de muerte materna, un componente que me lleva a la muerte materna es el aborto inseguro. ¿Qué es el aborto inseguro? Es el aborto que no es realizado médicamente. Es decir, es el aborto que es realizado por empíricos, ¿no? Y provoca incluso morbilidad severa o muertes, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de las muertes maternas es originada por abortos inseguros? Del 4.7 al 13%, es decir, del 5 al 13% de las muertes maternas se originan por los abortos inseguros. En el mundo, el 45% de todos los abortos son inseguros. Y estos, sobre todo, se realizan en países pobres, ¿no? El 97% de estos abortos inseguros se realizan en países pobres, ¿no? En países ricos no. A nivel mundial, el aborto es un proceso común. 6 de cada 10 embarazos, primero, son no deseados. Es decir, de cada 10 mujeres que se embarazan en el mundo, 6 no son embarazos deseados. Y otra estadística de la OMS me indica que 3 de cada 10 embarazos va a terminar en un aborto provocado. Ahora, estos abortos a nivel mundial están distribuidos de una manera distinta. Fíjate que la mayor parte de ellos, el 53.8%, casi el 54%, se dan en Asia. En África casi un 25% y en las Américas, es decir, en América del Sur y en América Central el 19.5%, ¿no? Entonces, el 19.5% de estos abortos inseguros se da en América del Sur y en América Central. Bueno, el aborto espontáneo
Ya no hablemos de un aborto provocado, un aborto que puede ser seguro o inseguro, sino hablamos de un aborto espontáneo, es decir, aquel en el que la mujer no busca abortar, sino que se produce de manera natural, de una manera espontánea. Fíjate, el aborto espontáneo se presenta en 50-70% de los embarazos. Esto es muy alto. Que una mujer se embarace es casi un milagro, sino que nosotros no lo percibimos así. Fíjate nuevamente, el 50-70% de todos los embarazos se abortan. No puede ser. Sí, mira, lo que ocurre es que nosotros solamente vemos la punta del iceberg. Te explico. De cada 100 mujeres que se embarazan, entre 50 y 70 abortan, sino que la mayoría no se entera. La mayoría no se entera, es claro. Esto ocurre así, mira, la mujer logra la fecundación, se logra la fecundación y se aborta antes que le venga la siguiente menstruación a la mujer. De tal manera que esa mujer nunca se enteró que había abortado. Y entonces, ¿cómo hemos llegado a saber esto? Porque se han hecho estudios de la hormona gorínica, la beta-HCG, y se encontró positividad en mujeres que nunca supieron que estaban embarazadas, ¿no? De ahí que se sabe que la mayor parte de los abortos son preclínicos. La mujer no se entera. Pero cuando ya el óvulo fecundado se implanta y ya hay evidencias ecográficas o el laboratorio, de embarazo, eso llamamos nosotros pues ya un embarazo clínico. Entonces, en ese embarazo clínico también se producen abortos. Mira, vamos a ver, de total de las concepciones, 30% se pierden por fallas en la implantación, 30% eh, ya en abortos diagnosticados, en abortos preclínicos, 10% en abortos clínicos y 30% nacen vivos. Solamente la tercera parte de los embarazos nacen vivos, ¿no? La mayoría de los abortos que ya son clínicos, que ya están diagnosticados, van a ocurrir antes de las 12 semanas. El 80% de los abortos espontáneos ocurren antes de las 12 semanas y el 20% restante después de las 12 semanas, ¿no? Allá, entonces vamos ya viendo determinados conceptos. Hasta aquí sabemos que la mayor parte de abortos la mujer no se da cuenta, no se enteró que abortó. De los que se implantaron y se llamaron clínicos, de ellos una gran parte se va a abortar y otra parte va a continuar hasta el término del embarazo. El 30% de todos ellos va a terminar a los 9 meses en un parto. Fíjate, del 15 a 20% de los embarazos que se diagnostican clínicamente se pierden en el trimestre 1 o al inicio del segundo trimestre. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué es que se producen esos abortos espontáneos? Fíjate, ¿eh? En la mitad, en la mitad o 2/3 partes de estos abortos, estos están relacionados a alteraciones cromosómicas. Por eso es que muchos libros dicen del 50-70% de los abortos producidos tempranamente, es decir, antes de las 12 semanas, la mayor cantidad de ellos, fíjate, 50-70-75% es por alteraciones cromosómicas. Es decir, son por accidentes cromosómicos. Cuando una mujer va a la emergencia, muchas van llorando, muy tristes porque han perdido un bebé que querían tenerlo. Yo les digo, mira hija, tranquilízate. Tú no has tenido la culpa, porque esto se ha producido porque el bebito no estaba bien formado. No, tú no has tenido la culpa. Ha habido un accidente, se han roto los cromosomas y por eso es de que el bebito no se formó bien y por eso es de que se ha perdido. Con esto, que es una verdad, porque esto tiene sustento científico, ya muchas de las pacientes se calman. Y la siguiente eh, palabras son, ¿no? Tú todavía eres joven, más adelante puedes volver a salir embarazada, ¿no? Entonces, eso es un consejo para tratar a estas pacientes. Las estadísticas, alrededor del 30-50% de los abortos espontáneos son citogenéticamente anormales. Las anormalidades del cariotipo llegan a ser hasta el 50% en la semana 8 a la semana 11 y 30% en la semana 16 al 19. Entonces, en los abortos espontáneos, la mayor parte de estos abortos se da tempranamente, antes de las 12 semanas. Y en esos abortos espontáneos, del 50-70% son originados por alteraciones cromosómicas, por anomalías genéticas. ¿Y cómo vamos en el Perú? Bueno, en el Perú, mira, se hizo una encuesta de opinión pública de la Universidad Católica, ¿no?
con Pronsex. Pronsex es una ONG relacionada a esto de los derechos sexuales y reproductivos y determinó que en el nivel nacional casi el 20% de mujeres se han realizado un aborto. En el Perú, el 20% de mujeres por lo menos se ha realizado un aborto. Esa es la conclusión de esta encuesta. Otra conclusión, el aborto ocurre a pesar de la prohibición legal que hay en el Perú. Otra conclusión, las mujeres que reportan aborto son de todas las edades, pero predominan las más jóvenes. El 58% de las mujeres que acudieron a un profesional de salud para interrumpir el aborto, la mayoría se realizó mediante un legrado o ameo, y eso se llama aborto quirúrgico. El método más usado entonces a nivel nacional para el aborto es el método quirúrgico y en segundo lugar las pastillas, ¿no? Un 34% nada más de los abortos, la tercera parte de los abortos a nivel nacional, hablamos de los abortos médicos, ¿no? Son por medicamentos, por fármacos, por pastillas. El 17% de las que usaron pastillas necesitaron hospitalización. Sin embargo, el 49% de las que tuvieron un aborto quirúrgico necesitaron hospitalización. Es decir, el procedimiento quirúrgico tiene más riesgos versus el tratamiento farmacológico. Y ya dicho esto, ¿no? Viendo ya más o menos cómo está el panorama mundial y el panorama nacional, surge ahora una pregunta que es, no sé si eterna, pero tiene muchas décadas de ser formulada. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿No? Y los dos grandes grupos en disputa proponen dos momentos. Un grupo mayoritario tal vez, propone que la nueva vida humana comienza en la fecundación. Solo que fecundación es un término médico. La gente común y corriente le llama concepción. Por eso es que en los libros, ¿no? Hablan de que la vida puede comenzar en la concepción. Pero médicamente el término es fecundación. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es el proceso en el que un espermatozoide ingresa dentro de un óvulo y lo fecunda. Ingresa solamente un espermatozoide y los demás se quedan afuera porque ya esta membrana se cierra, ya no deja pasar los otros espermatozoides, ¿no? Entonces, esa es la fecundación una vez que ingresa este espermatozoide, no ingresa a todo el cuerpo, solamente ingresa una parte de su célula, esa parte, que es su núcleo, sus genes van y se unen a los genes del óvulo y van a formar una nueva célula distinta a la célula materna, distinta a la célula paterna, repito. Cuando el espermatozoide llega al óvulo, este contenido genético del espermatozoide se va a unir al contenido genético que está en el núcleo del óvulo y van a combinarse y van a formar un nuevo genoma. Entonces, ese nuevo genoma va a ser distinto al de la madre, distinto al del padre, y ese genoma, esos genes, van a determinar cómo es que se va a desarrollar ese nuevo ser. Ese genoma es único. No se parece a ningún otro genoma de nadie que haya existido antes en la humanidad. Y en el futuro tampoco va a existir otro ser vivo que tenga el mismo genoma que allí se ha formado. Entonces, por eso es de que defienden que la vida del nuevo ser comienza en ese momento en el que se forma un nuevo genoma y ese nuevo genoma, esos genes van a empezar a decir, el ojo se va a formar así, el corazón así, vamos a empezar a multiplicarnos de esta manera, de la otra. Todo eso está dirigido por el genoma. Es un nuevo ser, ya no se parece a ningún otro. Lo que va a ocurrir en los 9 meses es que va a empezar a desarrollarse los órganos, se va a multiplicar. La criatura nace y todavía van a seguir multiplicándose los órganos, ¿no? El sistema nervioso va a seguir extendiéndose, ya no generando nuevas células, sino extendiéndose. El sistema, etcétera, ¿no? Entonces, se postula de que la vida iniciaría en la fecundación. El otro grupo propone que la vida comenzaría en la implantación.
Cuando este óvulo está fecundado, va a viajar hacia el útero, va a pasar las trompas y va a llegar al útero 3 o 4 días después. Va a estar flotando en el útero un par de días y finalmente el sexto día y medio, entre el sexto y séptimo día, va finalmente a anidarse, va a pegarse a este tejido del útero que se llama endometrio, ¿no? Entonces, este fenómeno se llama implantación. Otros libros le llaman anidación. Es el proceso en el que este óvulo que ya se multiplicó en diversas células y en este momento se va a llamar blastocito o blastocisto, ¿no? Este blastocito se va a implantar. Ese es el momento, entonces, en el que se va a anidar. ¿Cuándo ocurre? El sexto día y medio. De tal manera que el séptimo día, este blastocito ya está reposando en el útero. Muy bien. Entonces, tenemos aquí otro gráfico donde, fíjate, el ovario, ocurre la ovulación, el óvulo solamente vive 12 o 24 horas, y en este tercio externo de la trompa es de que le alcanza el espermatozoide, lo fecunda, este óvulo fecundado, cigote, se llama cigote también, empieza a multiplicarse y viaja hacia la cavidad uterina, ¿no? Llega más o menos el tercer, cuarto día a la cavidad uterina, está flotando en esa cavidad uterina más o menos un par de días, y el sexto día y medio, fíjate acá, inicia la implantación, el sexto día y medio va a anidarse, va a implantarse, y el séptimo día ya está reposando en el tejido endometrial. Entonces, nuevamente, ¿cuándo comienza la vida? Bueno, existen dos teorías, dos grupos fuertes. Ah, pero también existen grupos que dicen, no, la vida tampoco comienza en la implantación. La vida comienza cuando recién comienzan los latidos cardíacos. Hay un grupo que dice, no, la vida comienza cuando el cerebro se desarrolla. Otros dicen, no, la vida comienza cuando el bebé nace. Bueno, entonces hay para todos los gustos, pero los dos grandes grupos se disputan si la vida inicia en la fecundación o en la implantación. Ahora, quienes defienden el que sea en el momento de la fecundación, pues indican nuevamente, ¿no? Existe pues un nuevo genoma, ese genoma es distinto al de la madre, al del padre, y lo que va a ocurrir después de ese momento va a ser simplemente la multiplicación celular, el crecimiento de este nuevo ser, ¿no? Pero es una continuación, la vida es una continuación que comenzaría desde el momento de la fecundación y así. Mientras que los que hablan de implantación dicen, ¿no? Oiga, ya está bien, estas son células vivas y la nueva célula, el cigote, es una célula viva, pero si no ocurre la implantación, ¿de qué vida hablamos? Dicen ellos. Porque puede ser que no ocurra la implantación y ese cigote se va a perder. Entonces, por lo tanto, no ha habido vida. Esa es la posición de ellos, ¿no? Entonces, esta noche no vamos a dilucidar cuál es, porque es una eh, disputa de años, de décadas, ¿no? No se ponen de acuerdo, ¿no? Pero generalmente los que tenemos y que lo otro sería simplemente la continuación de esa vida, la multiplicación, la maduración, el fortalecimiento, todo lo que quieras es simplemente la continuación. ¿Ya? Entonces, la vida humana se iniciaría con la concepción, porque en ese momento se integra el complemento genético del individuo, dice, ¿no? Además, los cambios que sufre el feto durante la gestación son todos conducentes a la formación del niño y no pueden trazarse líneas divisorias arbitrarias en tal proceso, ¿no? Entonces, a la concepción, ¿no? Nosotros médicamente le llamamos fecundación, pero en términos no médicos le llaman concepción. También en ese momento se adquiere el derecho a la vida, y el primero y el más importante de todos los derechos humanos, porque sin él los demás son irrelevantes. Continuemos, continuemos. A ver. El cigote
contiene ya un ADN completo, una identidad genética propia, ya que en su código genético está contenido toda la información que necesita para que ese nuevo ser humano se desarrolle de forma completa hasta que adquiere su condición de recién nacido y de ser adulto. El genoma determina su identidad, patrimonio genético, es la base para ser único, irrepetible, abierto al medio que necesita para todo sustento. En la fertilización se va a producir un organismo que comienza siendo una célula, luego se va dividiendo progresivamente hasta alcanzar la fase fetal, luego la infancia, adolescencia y la madurez. Es decir, es una continuidad donde la fecundación es el inicio, ¿no? Desde ese inicio continúa hasta el día de la muerte del individuo. El cigote posee todo el potencial metabólico, reproductor, de crecimiento, desarrollo. Cuando queda constituido el fenotipo cigote, se inicia la vida de un organismo de un nuevo individuo. Este proceso llamado, entonces, fecundación sería el inicio. El cigote, por lo tanto, una realidad celular nueva, distinta, algo que posee una organización superior, un individuo, un organismo. Podríamos decir que lo que percibimos es la primera realidad corporal de un nuevo individuo, ¿no? Entonces, existen pues estas dos grandes corrientes y tú te preguntarás, oiga, bueno, ¿y cuál sería la diferencia pues, ¿no? Entre que sea en la fecundación o en la implantación? Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, mira, dentro de los diversos problemas, uno de ellos, que es bien fuerte, es el de los métodos anticonceptivos. Porque si aceptamos que la vida comienza con la fecundación, entonces los métodos anticonceptivos que actúan impidiendo la implantación o una vez que está ya implantado el eh, cigote, una vez que está implantado el blastocito, entonces aquel que lo erradique ya sería un fármaco abortivo o un método abortivo, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes causas de esta controversia, ¿no? Bueno, avancemos, continuemos. Etimología, ¿de dónde viene la palabra aborto? Aborto es una palabra en latín que está compuesta por dos raíces, ab y ot. Ab quiere decir a partir de separación, privación, ortum, nacido. Entonces, privación del nacimiento, ¿no? Lo que quiere decir etimológicamente es privación del nacimiento o lo contrario a nacer. Esa es la etimología. Ahora, ¿cómo eh, conocemos médicamente el aborto? O sea, para los médicos, ¿qué es un aborto? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define el aborto como, fíjate, la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio, antes que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Esta es la definición mundial que se usa. Es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Pero fíjate lo que dice. Es la interrupción del embarazo tras la fecundación. No, dice tras la implantación. La OMS se ha decidido por apoyar que de esta manera, ¿no? Que que la vida estaría comenzando. Está tomando ya un partido, está poniéndose en una posición. Esta posición de los dos grupos que te mencionaba, la OMS se está poniendo. Y el resto de la definición nos habla de que si el bebito nace y no puede sobrevivir, eso es un aborto, ¿no? Entonces, en los tiempos antiguos, antiguamente se decía que un bebito de 20 semanas no sobrevivía. Ah, ya, pues entonces decían, ¿no? Ya, entonces 20 semanas es el tope. Y decían, el aborto es el que se produce, ¿no? Hasta las 20 semanas. Sin embargo, ahora con la tecnología, con los avances, algunos productos de 20 semanas o un poquito menos han sobrevivido. Entonces ya esta definición debería de cambiar.
¿no? En su momento, bueno, fue pues, no había mayor discusión, ¿no? Ahora, otra cosa, la OMS considera también que el límite de viabilidad de la edad gestacional es de 22 semanas. O sea, le cuestionaron, dijeron, señores OMS, un ratito, usted dice 20 semanas y dice peso fetal 500 gramos, pero a las 20 semanas el bebito está pesando 300 y tantos gramos. Ningún bebito está pesando 500 gramos. Ah, sí, ¿no? Ah, ya, lapsus. Ah, ya, entonces digamos 22 semanas. Tú vas a encontrar en los libros antiguos entonces que hablaban de 20 semanas, pero actualmente el aborto se está definiendo hasta las 22 semanas o hasta un peso fetal de 500 gramos o una longitud del bebito de 25 centímetros. Y hablan de la viabilidad clínica. ¿Qué es la viabilidad clínica? La posibilidad de que el bebito pueda sobrevivir. Y esto básicamente en función de que pueda respirar. La respiración, más o menos, algunos bebitos la pueden tener entre 24 y 26 semanas. La mayoría no. La mayoría de los 31, 32 semanas ya están respirando con dificultad. Pero entre 24 y 26 semanas ya su capacidad respiratoria se estaría iniciando, ¿no? Bien, la clasificación del aborto es diversa, pues, cantidad de clasificaciones, cada libro quiere tener su clasificación, espontáneo inducido, embrionarios, el temprano hasta las 12 semanas, tardío más de las 12 semanas, de acuerdo a su evolución, si es un aborto en curso, incompleto, completo, retenido, etcétera. Otras formas clínicas, habitual, recurrente, según la morbilidad, no complicado, complicado, de acuerdo a los aspectos legales, legal, ilegal, terapéutico, es decir, hay clasificaciones para todos los gustos, a lo mejor tú mismo quieres hacer una clasificación distinta. Mira, las Naciones Unidas, igual que la OMS, ya hace muchos años han tomado partido a favor del aborto. Y es así que las Naciones Unidas tienen además sus propios conceptos o sus propias clasificaciones del aborto, sobre todo para que estos puedan ir a una legislación. Y así hablan del aborto libre, que sería el derecho de cualquier mujer de interrumpir su embarazo. Si el aborto libre sería que la mujer diga, ¿sabe qué? No deseo seguir embarazada. Punto. Ese sería el aborto libre. Aborto eugenésico, aquel aborto en el que, digamos, hay una causa genética o un defecto grave para provocar el aborto. Aborto terapéutico, teóricamente para salvaguardar la salud física o psicológica de la madre. El aborto ético le llaman al aborto que se produciría tras una violación. El aborto por motivaciones mixtas cuando hay un embarazo múltiple y uno de ellos pues le está quitando la vida al otro. Entonces se decide porque uno de ellos continúe, ¿no? Y el otro se evita. En algunos países se ha aceptado el aborto por razones socioeconómicas, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de las Naciones Unidas. Bueno, ahora, decíamos entonces de por qué se produce un aborto, ¿no? Bueno, existen los factores genéticos que hemos dicho ya varias veces, hemos repetido, que se da en el aborto temprano. El aborto temprano es hasta las 12 semanas. Generalmente son los abortos de las 6, 7, 8 semanas que continuamente vemos en las emergencias, ¿no? Emergencias vemos 6, 7, 8 semanas, o esa mujer ha usado un fármaco y está abortando, o simplemente está abortando espontáneamente y la causa de ese aborto espontáneo sería una anomalía cromosómica o polimorfismo en la mayor parte de los casos. Sin embargo, existen otras causas. Esas otras causas, las causas maternas sobre todo, están en relación con factores sociodemográficos, de salud materna. La mujer puede ser diabética, puede tener un problema de tiroides, puede tener diversas enfermedades, puede tener una enfermedad infecciosa, los TORS, etcétera, etcétera, etcétera. Puede también tener malformaciones uterinas y una serie de enfermedades autoinmunes. Es decir, existe una larga lista que son los factores no genéticos que pueden acompañar a un aborto espontáneo. El aborto espontáneo, ¿cómo se produce? Mira, cuando el aborto es espontáneo y sobre todo cuando es temprano, lo primero que ocurre es la muerte fetal. La muerte fetal ya sea porque cromosómicamente no es viable, o sea, bebito, pues, qué sé yo, pues sin corazón, qué sé yo. Entonces,
primero se evita el bebito, se manda una señal, esta señal va a determinar contracciones, contracciones del útero, el útero se contrae para eliminar el contenido uterino y eso va a provocar un dolor abdominal. Ese dolor abdominal poco a poco se va a ir incrementando. Entonces, este dolor es por las contracciones del útero que van a abrir este cuello. Abren el cuello y va a producirse un sangrado. Las bolsas de aguas que contenían el bebito se van a romper. Entonces va a salir sangre, va a salir líquido y finalmente el contenido, ¿no? Los restos van a salir, ¿no? Entonces, fíjate, esa es la evolución. Muerte fetal, dolor abdominal, sangrado, modificaciones del cuello uterino, rotura de las bolsas, sangrado, y una vez que ya salen los restos, va a desaparecer el dolor y el sangrado va a ser en muy escasa cantidad durante unos días. En el aborto natural, espontáneo, en el aborto temprano, en el aborto que generalmente tiene causas genéticas, no hay que hacer ninguna limpieza, no hay que dar ningún antibiótico, no hay que hacer nada. Es como que la mujer hubiese menstruado, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza hace que se elimine todo sin que ocurra mayor infección y sin que ocurra mayor sangrado. Esa es la historia natural de un aborto espontáneo. El manejo médico del aborto, generalmente un aborto espontáneo temprano no requiere manejo adicional, solamente observación, una ecografía y control a la semana o a los 10 días y punto. En los abortos frustros, en los abortos retenidos o en los abortos incompletos, generalmente los abortos provocados van a ser incompletos. Es decir, va a provocar la muerte del bebito y van a salir sus restos, pero no van a salir todos. Entonces allí hay que generalmente hacerle una limpieza, un procedimiento, limpieza le llaman, ¿no? Es un manejo médico que puede ser quirúrgico, con AMEU, o con dilatación y legrado. Pero también, dependiendo si no hay demasiado contenido, entonces se pueden usar también fármacos para terminar de eliminar los productos que han sido expulsados. Muy bien, entonces esa es una síntesis del aspecto médico del aborto. Ahora, ¿cuál es la perspectiva bíblica? ¿Mm? ¿Qué nos dice la Biblia respecto al aborto? ¿Hay una prohibición expresa sobre el aborto? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el contexto bíblico respecto a este tema? Primero, no está escrito una prohibición expresa, es decir, no hay un no abortarás. No, no está escrito eso. Sin embargo, toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eh, la Biblia nos va a decir cuál es el pensamiento de Dios con este nuevo ser que se está formando en el vientre de la madre. Eso sí está escrito. La Biblia tiene mucho que decir acerca del aborto y del feto. De forma consistente proclama la máxima importancia de proteger la vida desde el vientre materno. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primero, dice en Éxodo 20, versículo 13, no matarás. Oiga, si es un ser vivo, no se le debería privar de la vida. No matarás. Claro, pero los que se oponen dicen, no, un momentito, no matarás es para un ser humano. El producto está todavía en el vientre materno, por lo tanto no es un ser humano. Entonces, de esa manera ellos dicen, no, no se aplica, dicen, no se aplica. Esa es la forma de pensar de ellos, ¿no? O sea, yo solamente les estoy expresando cómo es que piensan otras personas, ¿sí? Bien. El aborto en la Biblia solamente eh, se va a relatar un hecho de aborto una sola vez. En una sola ocasión se nos relata un hecho de aborto en la Biblia. Esto está cerquita nomás al no matarás. Está en Éxodo 21, 22, 23, ya en las leyes complementarias a los 10 mandamientos, ¿no? Ya en estas leyes, ¿no? Se expresa lo siguiente. En Éxodo 21, versículos 22, 23. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida.
ojo por ojo, diente por diente, dice lo que continúa. Entonces, ¿qué dicen los que están a favor del aborto? Dicen, ya ves, mira, acá, en este texto, dice de que si, si la mujer muere, entonces se tiene que pagar vida por vida. Pero si la mujer no muere, entonces hay que pagar una pena. Bueno, ya, pero dice acá, dice, pero sin haber muerte. Acá no dice sin haber muerte de la madre. Puede referirse también a sin haber muerte del producto. Eso no está escrito. Si se refiere a la muerte de la madre o se refiere a la muerte del producto, ¿no? Porque, como te digo, hay bebitos que sobreviven, ¿no? ¿Qué tal si, bueno, el aborto aquí es un término general que aquí se usa, puede ser un producto de 30 semanas y que puede sobrevivir, ¿no? Entonces, no está expreso, ¿no? Pero este es el único texto bíblico donde se habla del aborto en la Biblia. Continuemos en orden cronológico. Jeremías 1:5. Fíjate. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios le está hablando a Jeremías. Antes que te formase, o sea, Dios le dice, ¿no? Antes que yo te forme en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo? Antes que nacieses. Antes que nacieses te santifiqué. Antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Si Dios no se interesase por un ser vivo desde el vientre materno, entonces lo va a santificar, lo va a dar por profeta. Entonces Dios reveló a Jeremías el propósito preexistente de su vida. El profeta en estos textos reflexiona sobre el llamado que recibió del cielo. Dios lo llama con estas palabras: antes de haberte formado en el vientre, ya te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado a ser profeta. Este texto da a entender que el Señor considera y valora la vida desde el seno materno, desde el vientre materno. Dios ya valora la vida. Continuemos, Salmo 139. El versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquí está hablando de la embriogénesis, ¿no? De la formación de los órganos de un bebito, ¿no? En el vientre materno. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Otras traducciones dicen, tú me tejiste. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué nos dice este texto? Que Dios dirigía la formación de todos los órganos, dirigía la organogénesis en este caso, de David, ¿no? Cuando estaba en el vientre materno. Un comentario respecto a este salmo. En esta declaración Dios revela cómo trabaja activamente en la formación de la vida humana, la cual transcurre en el vientre materno. Dios considera vida desde el momento de la concepción. El versículo 13 también hace referencia al inicio de la vida dentro del vientre de la madre. Por lo tanto, para Dios, el valor de la vida no comienza en el nacimiento, sino en el vientre materno. Continuemos. A ver, ¿qué dice Isaías? Isaías en el capítulo 44, versículo 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el que te formó desde el vientre, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurín, a quien yo escogí. Isaías 49, versículo 1. Hoy me consta si escucha pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. El profeta reflexiona sobre el llamado que recibió del cielo. ¿Cómo pues se van a negar? O sea, ya hay que ser o no haber, o no conocer estos escritos,
o negar, pues, que Dios se preocupa por los seres humanos desde el vientre materno, ya pues hay que no sé, tener la mente bastante cerrada para negar que Dios ve a los seres humanos desde el vientre materno. Lucas 1. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Presenta la vida de Jesús desde el momento de su concepción en el seno de María, dando a entender que su vida humana comienza en el seno de esa mujer. En el Evangelio de San Juan, en la cena despedida, en la última cena, Jesús compara la experiencia del parto con su próxima muerte y resurrección, haciendo la analogía de su muerte con el desarrollo del bebé en el vientre de la madre y su resurrección en el momento de dar a luz. En el libro Apocalipsis, cuando se habla de una mujer, ¿no?, embarazada que es perseguida por el dragón, ¿no? Eso es ya una profecía, un concepto que lo entendemos de manera profética. Sin embargo, dice, ¿no? Posteriormente se interpretó que la mujer era símbolo de la iglesia, simbólico, y por lo tanto se confía en un carácter sagrado. Si la comunidad de la iglesia está representada por una mujer embarazada, se entiende que la mujer en ese estado tiene un valor salvífico que no puede ser vulnerado. Si bien la Biblia no revela esa postura explícita frente al aborto, no abortarás, se puede interpretar a partir de sus textos la importancia que tiene para los cristianos la vida antes del nacimiento, uno de los puntos más controversiales que se debate, que divide las posturas frente a la ley. Muy bien, entonces es el concepto bíblico. Avancemos. Veamos ahora cómo es la perspectiva política en el mundo, los derechos humanos, los derechos sexuales, reproductivos, la teoría de género, los objetivos de desarrollo sostenible, actualmente la modificación de la Constitución en Francia. Bueno, comencemos por los derechos humanos. Los derechos humanos son principios y libertades fundamentales que tiene toda persona por el derecho de existir. No son libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios. Es decir, una persona nace ya con derecho, ¿no? Tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? Tiene derecho a un juicio justo, etc. Entonces, son prerrogativas inherentes a la persona humana, no tiene que comprarlas, es algo que ya es innato para él, ¿no? Los derechos humanos son independientes de factores particulares, como etnia, nacionalidad, sexo, etcétera, ¿no? Los derechos humanos son independientes, es decir, no hay un derecho más importante que el otro. Tiene como características ser históricos, dinámicos, imprescriptibles, universales, indivisibles, interdependientes, progresivos. Fíjate, estas son las características, estas y más, estas y más. Los derechos humanos son inherentes, es decir, es algo que está pegado, es algo inherente, pegado, adosado, tatuado, por llamarlo de alguna manera, al ser humano. Son universales, es decir, es para todos los individuos en el planeta. Son exigibles, la persona tiene derecho a exigir sus derechos. Son inalienables, no se puede renunciar a ellos. Yo no puedo decir, renuncio a mi derecho a la vida. Son inviolables, son imprescriptibles, no tienen tiempo, son interdependientes, quiere decir que todos ellos están en cadena. Si se afecta a uno, se afectan todos. Son indivisibles, irrevocables. Y una característica más, son progresivos. Tienen carácter evolutivo, tanto en su reconocimiento como en su ejercicio. ¿Cómo así se llegó a la Declaración de los Derechos Humanos? Fíjate, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se reunieron los países miembros de las Naciones Unidas, que en ese tiempo eran 50 y tantos, se reunieron en diciembre de 1948 en Francia. Fue la última vez que se reunieron en Francia y allí tomaron la decisión de decir esto que nos ha ocurrido como guerra mundial ya no debería volver a ocurrir. Aquí se han vulnerado derechos y no puede ser. Los seres humanos deben tener derechos que en todo el mundo deben ser reconocidos. Se pasó a votación. No fue unánime, no fue unánime. Los países, hubo países que no votaron a favor, ¿no? Y finalmente en esta gran asamblea en Francia se aprobaron los derechos humanos. Esto fue en 1948. Ella es la esposa del difunto presidente Roosevelt, que estaba presidiendo estas comisiones, ¿no? Y Eleanor Roosevelt, ¿no? Esgrimiendo, ¿no? Los derechos humanos que se aceptaron y se publicaron entonces. Fueron 30 derechos humanos reconocidos. Y fíjate, aquí los tienes. Yo creo que es fundamental, importante que rapidito le demos una mirada a cuáles fueron estos 30 derechos aprobados. Mira,
Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Toda persona tiene derechos y libertades proclamados. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. El derecho número 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad. Nadie será sometido a esclavitud, nadie será sometido a torturas. Tienen derecho a personalidad jurídica, todos los seres humanos son iguales ante la ley. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Toda persona tiene derecho a ser oída, derecho a la presunción de inocencia, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias. Toda persona tiene derecho a circular, a buscar asilo, a tener una nacionalidad, tiene derecho al matrimonio, tiene derecho a la propiedad, tiene derecho a la libertad del pensamiento, tiene derecho a la libertad de opinión, derecho a la libertad de reunión, derecho a participar en el gobierno, derecho a participar como miembro de la sociedad, tiene derecho al trabajo, al descanso, a un nivel de vida adecuado, a la educación, tiene derecho a la vida cultural en la comunidad, tiene derecho al cumplimiento de las declaraciones de derechos humanos, tiene deberes respecto a la comunidad, nadie puede suprimir ninguno de los derechos y libertades de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjate, esos son los 30. Yo te pregunto aquí, ¿dónde están los derechos sexuales y reproductivos? No están, no están. En 1948, esos fueron los 30 derechos universales. Se tomó como base o como modelo la que se hizo con la Revolución Francesa, la Declaración de Libertades de las personas, ¿no? Que se redactó en ese tiempo. Y esa fue la base para formar esta nueva declaración, porque fue una declaración. De 1948 hasta ahora ha habido diversos foros mundiales para no solamente ratificar eso, sino una gran ambición que han tenido diversos grupos es que ya no sean 30, que sean más. Y se han basado en algo, en la progresión de los derechos humanos. Porque dicen, a medida que el ser humano evoluciona, se considera necesario incluir más principios como parte de los derechos universales. Pero no ha ocurrido una reunión mundial de las Naciones Unidas, así como en 1948, para incluir más derechos universales. No. Entonces, existen diversos grupos que quieren incluir más derechos humanos. Pero como no hay esa reunión mundial, a través de estos foros que te estoy hablando, estos foros internacionales, están tratando de añadir más derechos. Y aquí es donde entra esto de la salud sexual y reproductiva, que es lo que en estas décadas está en boga, incluso también en nuestro país, ¿no? Fíjate, lineamientos en salud reproductiva, eliminación del aborto inseguro. La Organización Mundial de la Salud publicó nuevas directrices sobre la atención del aborto. La imposibilidad de recibir una atención para el aborto de calidad, sea este espontáneo o no, infringe varios derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es decir, la Organización Mundial de la Salud está a favor de que se legalice el aborto, de que el aborto sea libre a nivel mundial. Y que si no se procede a eso, entonces esto dañaría los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es decir, para ellos el derecho al aborto es un derecho humano. Entonces, actualmente pensamiento de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos es que el aborto sea libre. Y si no es libre, entonces se está afectando contra los derechos humanos. Pero, ¿cuál es la posición en el mundo? ¿Cuál es la respuesta en el mundo? Mira, esta es una declaración de julio del año pasado de la presidenta del Fondo de las Naciones Unidas. Es un organismo de la ONU, ¿no? Fíjate, todos los días vemos escuelas que prohíben libros sobre género. Escuchamos expertos afirmando falsamente que la educación sexual prepara a los niños para el abuso. Los legisladores están condenando en algunos casos prohibiendo la práctica de vestirse con ropa del sexo opuesto y la realidad de ser transgénero. El retroceso en Estados Unidos está ocurriendo en todo el mundo como parte de la tendencia regresiva por el aumento del populismo. Es decir, en el mundo no están aceptando esto libremente. Existe ya una corriente fuerte con respecto a esto de la perspectiva de género que incluye incluso este pedido de la libertad mundial el aborto. ¿Y qué es lo que está pasando en el Perú? Bueno, ¿qué está pasando en el Perú? Bueno, mira, esta es una directiva del Ministerio de Salud sobre la atención de la salud sexual y reproductiva que ha sido elaborado con el Fondo de las Naciones Unidas, es decir, de la ONU, PRONCES, que es un PRONCES sin pares, son dos ONGs
favorables al aborto. Pero aquí están tratando no el aborto, sino están tratando los métodos anticonceptivos. Y esta es una norma para proveer métodos anticonceptivos a adolescentes. Y en esa norma se hacen preguntas. Dicen, un proveedor de salud puede indicar objeción de conciencia para no brindar métodos anticonceptivos a los y las adolescentes, incluido el anticonceptivo de emergencia. Se pregunta, ¿no? Un trabajador de salud, un proveedor de salud, un trabajador de salud, puede ser médico, enfermera, obstetriz, ¿no? Puede decir, no, yo tengo objeción de conciencia, por lo tanto no voy a aplicar estos métodos anticonceptivos. La respuesta es no. Ya ha señalado que la norma técnica de salud de planificación familiar obliga a todo el personal de salud a cumplir con las disposiciones contenidas en la norma sin objeción de conciencia. Y añade, el derecho humano al respeto de la conciencia es un derecho que gozan las personas naturales, no las instituciones, como los hospitales y establecimientos de salud. No puede invocarse la objeción de conciencia cuando el efecto de ello desencadena la violación de los derechos fundamentales de las y los adolescentes al cuidado de su salud. Esto salió hace unos años. Y como ha salido así, tan suavecito, ¿no? Nadie ha protestado. Yo no he leído que alguna organización, ¿no?, haya protestado por esto. En principio, eh, no es de que yo no esté a favor de la planificación. No es eso. Sino vamos al hecho jurídico. Aquí se está negando que el servidor de salud se oponga por objeción de conciencia. Es decir, ¿sabe qué? Yo, por motivos de mi pensamiento religioso, no hago tal cosa. Entonces dicen, no, un ratito, un ratito. Usted trabaja acá para el Seguro Social, trabaja para el Ministerio de Salud, para las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales. Usted no tiene derecho a la objeción de conciencia. Repito, ¿no? La mayoría de nosotros estamos a favor de la planificación familiar, pero este es un avance. Esto de no ejercer la objeción de conciencia es un avance. ¿Para qué? Para otras medidas. ¿Cuáles? Ya vamos a ver. En un rato vemos. Aborto y objetivo de desarrollo sostenible. Es fundamental ofrecer a las mujeres y las niñas una atención para el aborto basada en la evidencia, es decir, que sea segura, respetuosa, libre de discriminación, al fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible relativos a la salud y bienestar, el objetivo 3, y a la igualdad de género, ¿no? O sea, los objetivos de desarrollo sostenible es un esfuerzo mundial. Dicen que para alcanzar ese esfuerzo mundial, el objetivo 3, ¿no?, hay que proponer la atención del aborto para mujeres y para niñas. Ese es el contexto, entonces, mundial. Fortalecer el acceso a la atención del aborto dentro del sistema de salud es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles relacionados al objetivo 3 y a la igualdad de género, objetivo 5, ¿no? Entonces, estamos en una carrera fuerte que poco a poco vamos a visualizar más y más respecto a la libertad del aborto. Aquí están los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, el 13, salud y bienestar, y fíjate que tan fuerte ha sido la capacidad que han tenido las personas con ideología de género, que lo han incluido entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Aquí entra todo ¿no? Y dentro de lo que ellos proponen, está el aborto, está la eugenesia, y lo último, está el derecho, ¿cómo le llaman? Al suicidio digno, algo así, suicidio digno, algo así, ¿no? O sea, también más adelante van a presentar la posibilidad, está en sus planes, del suicidio. Aborto, boletín, la OMS, ¿qué nos dice? Boletín del 2021, la imposibilidad de recibir una atención para un aborto de calidad infringe varios derechos humanos de las mujeres y las niñas. Tú has visto que entre los 30 derechos de 1948 no figuraba esto del aborto, pero ellos ahora lo quieren presentar como que forman parte de los derechos humanos, ¿no?
¿Cuáles son los que se infringirían? Afectando su derecho a gozar del máximo grado de salud física y mental, etcétera. Pero dicen que estás afectando el derecho a la vida. O sea, se refieren en algunos casos al derecho a la vida materna. Oye, pero estás afectando el derecho a la vida del producto, ¿no? Y no te olvides que una de las características de los derechos humanos es que son inviolables, irrenunciables y que todos están interrelacionados. Bien, la OMS ha sacado hace 2 años esas directrices para realizar el aborto a nivel mundial, ¿no? Esto lo ha presentado en marzo del 2022, donde indica que el acceso al aborto seguro es fundamental para la salud de las mujeres y las niñas. Ahí está escrito ahí, ¿no? Y dice, recomendamos que las mujeres y las niñas puedan acceder a los servicios de aborto y planificación familiar cuando lo necesiten. La falta de acceso a una atención de aborto segura, asequible, humana y oportuna pone en riesgo no solo el bienestar físico, sino también el bienestar mental y social de las mujeres y las niñas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no estamos de acuerdo con el aborto y no queremos provocar un aborto, nos estamos, ¿qué? Estamos poniéndonos en la barrera de frente. Estamos contra los llamados derechos humanos, lo que ellos llaman derechos humanos, y por lo tanto, pues, ser un violador de los derechos humanos, tú sabes que ese eh, es un delito bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte castigo por la sociedad. Estas directrices indican lo siguiente, ¿eh? Fíjate, no te canses, ya falta poquito para acabar, fíjate. Las directrices de las que te he hablado del año 2022 dicen, ¿no? Respecto a la objeción de conciencia, es decir, va a haber trabajadores, va a haber servidores de salud que no van a querer desarrollar aborto, ¿no? Y van a decir, oye, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Hago uso de la objeción de conciencia para no realizar el aborto. Ah, mira, ¿qué dice este proyecto? Este proyecto del 2022 dice, la negativa a recibir servicios de aborto por motivos de conciencia opera como una barrera al acceso al aborto seguro y oportuno, y la negativa u objeción de conciencia no regulada puede dar lugar a violaciones de derechos humanos o llevar a las mujeres a buscar un aborto inseguro. Otra, la objeción de conciencia en la prestación del aborto puede volverse indefendible. Dice, ojo, ojo, si van a continuar en eso, entonces tal vez este derecho a la objeción de conciencia tal vez no se vaya a defender, dice, ¿no? Y finalmente dice, ¿no? Ya vamos a imaginar que digan, bueno, ya yo no quiero hacer, el otro sí puede hacer, ya, pero si al final no se ponen de acuerdo, ¿no? Si al final no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que se debe hacer? Dice, el derecho internacional de los derechos humanos proporciona orientaciones sobre cómo los estados pueden garantizar que los derechos humanos de quienes buscan un aborto sean respetados, protegidos y cumplidos. Estas recomendaciones incluyen, y una de las recomendaciones dice, prohibir la objeción de conciencia en situaciones de urgencia o emergencia. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene a futuro? ¿Qué tal si yo soy ginecólogo y soy el único que está en toda una provincia del interior del país? Dice, oiga, ¿sabe qué? Esta mujer quiere abortar, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo por objeción de conciencia me niego? Ah, ya, dice, no, usted no puede negarse. Prohibir la objeción de conciencia. ¿Qué no dice la Organización Mundial de Salud? ¿Por qué? Porque es un derecho humano, dice. Es un derecho humano de la mujer, usted se está negando, bueno, entonces eso conllevará pues una pena, ¿no? La FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, igual la FIGO, que es la que tiene sus afiliados a la ACO, que es el Colegio Americano de Ginecobstetricia, en el cual también está la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, ¿no? La FIGO considera que la autonomía reproductiva, incluido el acceso a servicio de aborto seguro, es un derecho humano básico, no negociable, de todas las mujeres y niñas del mundo. O sea, cuando un organismo mundial va a preguntar la opinión técnica, es decir, la opinión profesional, ¿quién va a preguntar? Internacionalmente a la FIGO. En el Perú, a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Y ellos ya tienen una posición definida, no consultado, porque aquí en el Perú los ginecólogos no se consultaron. Y yo estoy seguro, yo siento, yo
que convivo con ginecólogos, ¿no? Que la mayoría de los ginecólogos no estamos a favor. Eso es lo que yo percibo, es lo que yo siento, ¿no? Pero nadie nos ha consultado. Pero ya se está adoptando una posición. Es un derecho humano básico, dice, ¿no? No negociable. Sobre eso no vamos a discutir nada. No vamos a negociar nada. Es un derecho humano básico. Así está pues la posición. Es la presidenta de la FIGO, donde dice, ¿no? Mis colegas ginecobstetras y trabajadores de salud no olviden, ¿no? El poder de ser aliados en la defensa del derecho al aborto de las mujeres y las niñas, dicen, ¿no? Así es, ¿no? Entonces la FIGO, esto lo he rescatado hoy día. Hoy día entré a la página de la FIGO y ahí estaba este mensaje. Hoy día. Mientras la FIGO celebra su 70 aniversario, recordamos el papel vital del proyecto de promoción del aborto seguro, ASA, que ha tenido en la mejora de la salud y derechos sexuales y reproductivos de las personas de países de ingresos bajos y medianos bajos. ¿Y qué pasó en Francia? Ah, bueno, en Francia pues hubo toda una corriente para que el aborto sea libre y que lo ingresen a su constitución. O sea, ya ni siquiera su código civil, su código penal, sino su constitución lo lograron, ¿no? Lo han logrado. Ahora poco nomás. Aquí está la votación. Esto fue una iniciativa. ¿No? El aborto en la Constitución en Francia, entonces se ha añadido a ¿no? a la Constitución, ¿no? Ahí está en la Torre Eiffel haciendo, y finalmente Macron hizo público esto, y Macron lo que ha dicho es de que lo va a proponer a la Unión Europea. Va a proponer que esto se incluya en la Carta de Derechos de la Unión Europea y dice, más allá de Europa, lucharemos para que este derecho sea universal y efectivo. Es decir, primero Europa y después van a continuar la pelea a nivel del mundo para eh, legalizar el aborto a nivel mundial. La perspectiva legal en el Perú, ¿cómo estamos en el Perú? Bueno, en el Perú el aborto actualmente es tipificado en los artículos 114 al 120 del Código Penal, está tipificado como delito, ¿no? Bueno, ha habido toda una evolución de estos conceptos, ¿no? Y recordemos que la Constitución política que nos rige actualmente dice en el artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física, psíquica. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. El concebido, ¿quién es el concebido? El que está en el vientre materno. Es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. El Código Civil, ¿qué nos dice el Código Civil peruano? En el artículo 1, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. Para la legislación peruana, ¿cuándo comienza la vida humana? La vida humana comienza con la concepción. ¿Qué es la concepción? La fecundación. Sin embargo, ¿qué nos dice la OMS? Desde la implantación. Pero la ley peruana reconoce a la vida humana desde la fecundación, desde la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Dice, ¿no? En los comentarios de ese Código Civil dice, debe mejorarse la redacción porque hay una contradicción, dice ahí, ¿no? El Código Penal nos dice, ¿no? En el artículo 119, no es punible, o sea, no es castigable el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave y permanente. Eso se refiere al aborto terapéutico. Este aborto terapéutico ya fue redactado hace 90 años. Hace 90 años es de que se ha venido realizando abortos para salvar la vida de la madre. O sea, esto no es nuevo, el aborto terapéutico es viejo, 90 años. Lo que ocurría es de que no salía el reglamento, la reglamentación de cómo ejecutar el aborto terapéutico, que ha salido hace poco tiempo, ha salido ya esta reglamentación. En esta reglamentación hay una lista de enfermedades en las que se considera
se puede realizar el aborto terapéutico. Y aquí han estado representados, pues en este debate han estado representados también estos amigos, ¿no? Pro aborto, ¿no? Y ellos han puesto, en la última cláusula han puesto, ¿no? Que el aborto terapéutico se debe realizar en estas enfermedades y en todas aquellas que pongan en peligro la vida de la madre. Entonces, en ese anexo, en todas aquellas que pongan en peligro la vida de la madre, hayan incluido eh, la depresión mayor. Es decir, una mujer, producto de este aborto no planificado, se deprime y por deprimirse, sobre todo en adolescentes, puede suicidarse. Entonces, bajo esa perspectiva, proponen, ¿no? En esos casos también hay que proceder al aborto terapéutico. Y es así, los últimos casos en los meses anteriores han sido de adolescentes que han querido abortar y se han valido de eso, ¿no? De que en todos aquellos casos en los que ponen vida en riesgo la vida de la madre, ¿no? Como el caso de la depresión mayor que puede llevar al suicidio. Claro que por ese camino entran muchas mujeres que no tienen ninguna depresión mayor, pero que se añaden a ello para que se les pueda realizar un aborto al que llamarían entonces terapéutico. Muy bien, hemos tratado de correr, resumir aspectos importantes, aspectos amplios, que espero pues haya podido concretar. Y bueno, estamos ahora pues prestos a si hubiese alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte, ustedes pueden aportar, ¿no? Respecto a algo que nos haya tocado, que ustedes consideren importante también. Bien, estamos aquí para poder conversar. Hola. Muchísimas gracias, doctor Jaime, por la muy buena ponencia respecto al aborto, la perspectiva bíblica también.